Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Cohete a la Luna Radio, aquí en la radio de EVE, en la radio de las Madres. Buen día, Horacio Berbisky. Buen día. Buen día, Matera Julia Estrada. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Flor Fresa, del otro lado del cristal del estudio, y Rolo Fernández en la producción. Hoy Berbisky se nos puso romántico, pero no de una manera tradicional, sino romántico tirando a David Cronenberg. O sea, una cosa medio pero no soy yo, son ellos, no yo. ¿Quiénes son los locos de amor, Horacio? Y los locos de amor son el presidente Javier Milei y la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, y también participan el ministro de Defensa Luis Petri, el embajador Mark Termo, Karina Milei, y tenemos una representación gráfica muy linda. A mí me gusta mucho el trabajo que hace este artista Navaja, que intervino en un cuadro célebre de Juan Manuel Blanes de 1889 sobre la conquista del desierto, donde en vez de Roca y sus generales sustituyó por los rostros de las personas que acabo de nombrar: el sonriente Mactermo, la generala, el presidente y el ministro de Defensa. Esto porque el presidente Milei cree necesaria una reconciliación con las Fuerzas Armadas como prerequisito para la recuperación de las Islas Malvinas ocupadas por Gran Bretaña. Y Milei, igual que Galtieri hace 4 décadas, imagina que va a contar con el beneplácito de Estados Unidos. En este caso no exactamente para la recuperación de las islas, porque eso realmente no es un punto fundamental en la agenda de Milei, sino para una negociación exitosa con el Fondo Monetario Internacional. En el aniversario 42 del desembarco militar en las islas, el presidente dio un discurso donde dijo lo de la reconciliación, pero después entrevistaron en una señal de noticias al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Alexis Menem, que me impresionó tanto o más que el discurso de Milei, porque Menem resignificó la dictadura. En vez de decir la dictadura o el terrorismo de Estado, dijo los inconvenientes que vivimos en la época dura. Es decir, la dictadura son los inconvenientes de la época dura, y además hay que dejarlos atrás para mirar al futuro. Después, Karina Milei y el vocero Manuel Adorni rebautizaron otro salón de la Casa Rosada, que en vez de pueblos originarios se va a llamar Héroes de Malvinas. Y al mismo tiempo, el ministro de Defensa Luis Petri se santeó a 10 de los 13 técnicos del equipo de relevamiento documental que desde hace 15 años están hurgando en los archivos para responder requerimientos de los jueces que investigan crímenes de lesa humanidad. Es toda una política, ¿no? Ahora, es legítimo preguntarse, y yo me lo pregunto, ¿cómo concilias ese discurso nacionalista del presidente con su adoración por Margaret Thatcher, con el reconocimiento de la canciller Mondino a los presuntos derechos de los ocupantes ingleses de esa porción del territorio nacional, con la propuesta de Patio Bullrich de entregar las islas a cambio de vacunas de Pfizer, con la reposición del memorándum Duncan, Forador y Merlot, ¿se acuerdan de que favorece las conexiones aéreas con las islas, la depredación de la pesca y la explotación de hidrocarburos en territorio nacional para financiamiento de la ocupación británica de las Malvinas? Y con las palabras del propio Milei, apenas 48 horas después, ante la inspección castrense que se envió desde Miami. Ahora, la valoración de la primera ministra que condujo la guerra no goza de excesivas simpatías en el Reino Unido. No vamos a escuchar el audio porque está en inglés, pero tiene traducción. Es una entrevista
es un TikTok donde le hacen una entrevista a un muchacho joven en la calle en Londres, y conoce bastante bien la situación, sabe que hubo una guerra en las Malvinas, tiene algunos errores de detalle, él cree que en el crucero General Belgrano viajaban civiles, por ejemplo, pero cuando le preguntan sobre Thatcher, dice: aquí en Gran Bretaña nadie le tiene ninguna simpatía. Tal vez sea exagerado, pero en todo caso me parece que el gobierno de Milei le tiene más simpatía a Thatcher que las nuevas generaciones británicas. Ahora, digo, esta interpretación que hace Navaja del cuadro de Blanes tiene que ver con que en el discurso, en ese discurso tan curioso que pronunció Milei, exaltó a Julio Roca como padre de la Argentina moderna, y Roca es el general en jefe de la campaña del desierto que está representada en el cuadro de Blanes. Ahora, Milei habló desde el cenotafio de la Plaza San Martín, que fue construido por el expresidente Néstor Kirchner. A pesar de eso, está hablando desde un monumento de conmemoración de las Malvinas hecho por Kirchner. Y sin embargo, presenta a Kirchner, sin nombrarlo, es cierto, pero claramente se refiere a él, como la contracara de Roca. Y lo acusa de haber hostigado y humillado a las Fuerzas Armadas mientras financiaba grupos y organizaciones que las desprestigiaron. Bueno, eso de que financiaba grupos y organizaciones también es un verso que circula. Por ahí he visto en algún portal que dicen que el CELS se financia con fondos públicos, lo cual es absolutamente falso. El CELS, justamente, la política que siempre hemos tenido es no recibir fondos públicos. Hay otras organizaciones que sí, no tiene nada de malo, digo, pero en definitiva ese cuidado que nosotros siempre hemos tenido para los enemigos de la causa de los derechos humanos no tiene la menor importancia. Lo tengas o no lo tengas, te lo endilgan igual. Ahora, cuando Milei habla del hostigamiento y la humillación a la Fuerza Armada, yo me pregunto, ¿se referirá al informe Rattenbach? Después de esto vamos a contarlo un poco, porque han pasado tantos años que seguramente hay muchos oyentes que no conocen el tema. Después de la guerra, la Junta Militar, que se reconstituyó después de la guerra con otros jefes, formó una comisión de análisis y evaluación del conflicto, integrada por 6 oficiales superiores que condujeron las 3 Fuerzas Armadas antes del golpe del 76. Y la presidió el entonces octogenario teniente general Benjamín Rattenbach, que era un militar de impecables credenciales antiperonistas, quien había sido jefe del Estado Mayor Conjunto durante la dictadura de Aramburu y Rojas, y que el 16 de septiembre de 1983, es decir, un mes antes de las elecciones, entregó su informe a la Junta Militar. El informe es muy, muy extenso, y tenemos una nota donde hay una muy buena síntesis hoy en el cohete de Luciano Ancelini, que es un especialista en defensa muy bien informado. Pero, digamos, la conclusión fue que los comandantes en jefe dispusieron la ocupación de las Malvinas sin la mínima preparación previa, que carecieron de coordinación conjunta y que esta improvisación causó pérdidas de material y bajas de personal. Entre ellos, hay que decirlo, está el capitán de la Fuerza Aérea, Gustavo García Cuerva, que es tío del actual arzobispo católico de Buenos Aires. Bueno, García Cuerva piloteaba un avión de la Fuerza Aérea y lo derribó el fuego de la artillería del ejército. Fuego amigo. No muy amigo, entre digamos. Comillas, el fuego nunca es amigo. Bueno, esa expresión que quiere decir debería eso, ser amigo, que digamos. le tiraron los propios. Va. Le tiraron los propios, sí. Bueno, esa comisión militar, Rattenbach, su recomendación final fue arrastrar ante un pelotón de fusilamiento a los excomandantes en jefe Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Arturo Lamidoso, y al gobernador militar de las Islas Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, por
comillas, haber lesionado gravemente el honor de nuestras armas. Qué lapsus, por favor. Por haber lesionado gravemente el honor de nuestras armas y dañado profundamente la fe de la nación en su valor y eficiencia profesional. Y después de esto hubo un juicio en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que en 1986 condenó a 14 años a Anaya, es decir, no lo fusilaron, lo condenaron a 14 años, a 12 a Galtieri y a 8 a Lamidoso. Esto fue apelado ante la Cámara Federal de la Capital, que absolvió a Menéndez y unificó en 12 años de reclusión la pena a los 3 excomandantes por haber actuado con negligencia y sin la pericia exigible por su jerarquía. Es decir, que la justicia civil fue menos drástica que la Comisión Rattenbach y que el Consejo Supremo. Y Kirchner, a quien se refiere Milei como el hombre que hostigó y humilló a las Fuerzas Armadas, todavía ni siquiera había sido electo intendente de Río Gallegos. Es decir, políticamente no existía. Es decir, ¿quién humilló a las Fuerzas Armadas? Presidente. Bueno, esa comisión interfuerzas sostuvo que resultó evidente lo erróneo de 2 supuestos que condicionaron la concepción política y estratégica de la Junta Militar. Primero, que Gran Bretaña no iba a tener una reacción militar, y segundo, que los Estados Unidos no iban a permitir una escalada militar. Y agrega que, como los hechos estaban demostrando lo contrario, correspondía modificar la concepción política y estratégica en lugar de perseverar en el error. Bueno, es evidente, y el informe lo dice con todas las letras, que la dictadura militar tenía una confianza desmesurada e ingenua en Estados Unidos, como la que hoy pregona el presidente Milei, y con idéntica retórica sobre la defensa de Occidente y sus valores. Es muy impresionante, digamos, oír a un tipo que era un pibe en esa época. Milei tiene ahora creo que 53 años. Es decir, que hace 40 años era un adolescente, recién estaba entrando en la adolescencia. Repetir las mismas falsedades, la misma retórica que se cultivaba entonces por parte de una dictadura. Bueno, esta confianza boba en Estados Unidos fue muy evidente en el discurso de bienvenida puro ripio a la jefa del Comando Sur. Ahora, Milei profirió ese discurso a la medianoche 0:10 en la base naval de Ushuaia, que es uno de los lugares menos apropiados para exaltar una supuesta alianza estratégica con Estados Unidos. Si vos tenés que elegir un lugar para hablar de la alianza con Estados Unidos, no elijas la base naval de Ushuaia. Si estás obligado, si te conviene, por alguna razón, querés chupar la media para conseguir alguna cosa, algún caramelo, elegí otro lugar. Pero además disfrazado con un traje de camuflaje, que es la cosa más... Yo creía que la cosa más ridícula que se había visto al respecto era el disfraz de Isabel Martínez y de Raúl Lastiri cuando visitaron la Antártida, pero Milei parece que les pasó el trapo de una manera impresionante. Ahora, uno de los objetivos de la visita de la generala Laura Richardson, a quien Milei llama general, naturalmente, porque no cree en la existencia de las mujeres, salvo su hermana, fue presionar para que la Argentina persista en esos errores cometidos hace 4 décadas y que comparta con Estados Unidos el polo logístico antártico en Tierra del Fuego, a poco más de 500 kilómetros de las Islas Malvinas y puerta de entrada a la Antártida. No hubo nunca una prueba de que China estuviera involucrada en la construcción de ese polo, a pesar de lo cual permanentemente el Comando Sur y el embajador McTermo están sugiriendo, digamos, que China está involucrada allí y vienen a presionar para que eso deje de ocurrir. Pero ahora Milei lisa y llanamente anunció
que se va a construir en forma conjunta con Estados Unidos, o que ya se está construyendo. Fue absolutamente ambiguo en la expresión, por supuesto sin la autorización del Congreso, que es constitucionalmente imprescindible. Vos no podés construir una base militar con un país extranjero sin autorización del Congreso. Ahora, digo, estamos en la Argentina, entonces vos podés decir, van a hacer una base de Estados Unidos en Ushuaia, la soberanía, bla, bla, bla. Pero también podés decir, una vez que se suprimió el riesgo chino, que ya no hay sombra china allí, esa construcción no pase de ser una expresión de deseos. O que se haga, pero que la cuenta tenga que pagar la Argentina y no Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Es decir, para conocer realmente lo que piensa Estados Unidos sobre estas cosas, hay algunos documentos importantes. Uno es el discurso, el mensaje que todos los años los jefes militares de Estados Unidos brindan ante las comisiones parlamentarias del Senado y de la Cámara de Diputados de Estados Unidos. Bueno, el 8 de marzo del año 22, Laura Richardson, ante la Comisión de Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, destacó la importancia económica de los proyectos de China en lo que ellos llaman el área de responsabilidad asignada al Comando Sur, que somos donde estamos todos nosotros, ¿no? Y dijo que en un periodo de 5 años la República Popular China firmó compromisos de inversión por 72.000 millones de dólares, mientras el cuerpo de ingenieros con el que cuenta Richardson solo dispuso en el mismo lapso de 250 millones de dólares, es decir, casi 300 veces menos. Por eso, agregó Laura Richardson, el Comando Sur pone el acento en la historia y los valores compartidos como la democracia. Es decir, las vaguedades sobre las que peroró Milei en el discurso de Ushuaia. Y sí, se tragaron la píldora, se tragaron el anzuelo completo. Es decir, ni siquiera la dejaron a Laura Richardson hacer el discurso de la democracia. Es decir, mangos no, dólares no, discurso florido sobre la democracia y los valores compartidos. No, se lo dijo él directamente. Es una cosa fantástica, ¿no? Bueno, de todas las obras emprendidas por China en el mundo, la más importante, con una inversión de unos 5.000 millones de dólares, son las represas de Santa Cruz. Las represas fueron bautizadas Chepernik por el ex gobernador de Santa Cruz y Kirchner por el ex presidente, o si se las denomina por la topografía, por los lugares donde se construyen, Condor Cliff y Barrancosas. Ahora, vos tenés en un platillo de la balanza esa inversión china de 5.000 millones de dólares, y en el otro la donación de un avión Hércules de transporte que Estados Unidos le hizo a la Argentina, que es un avión que además desde el año pasado, desde junio del año pasado, ya estaba funcionando en la Fuerza Aérea Local en alquiler, en leasing. Sí. Te quiero sumar que no solamente es lo que Estados Unidos no nos dio en términos de guita en comparación con China, sino que es lo que nos impide hacer, porque lo que pasó en el último tiempo con el litio y con Atucha es que Estados Unidos se opuso a que en el caso del litio Argentina pudiera hacer el agregado de valor. No quieren que nosotros hagamos las baterías. Eso fueron negociaciones durante el gobierno de Alberto Fernández que se fueron trabando. Y en el caso de la tercera central nuclear, directamente la frenaron. Está frenada por decisión, digamos, por una decisión del gobierno, hay que decirlo también, de no confrontar fuerte con Estados Unidos, porque Estados Unidos no quiere que se construya. Y te agrego la tercera de Chepernik que mencionas, hay una cláusula de cross default con el swap
Sí, claro, ese es el tema que está pendiente, digamos. El gobierno le está mojando la oreja a China permanentemente, pero en todas estas obras que el gobierno está frenando, está esa cláusula que decía Juli, por la cual si se cae una obra se cae todo, y te van a exigir que le devuelvas la guita que ya te dieron del swap. No sé si qué están pensando. Es muy difícil descifrar qué pasa por la cabeza de esta gente, si es que algo pasa por la cabeza. Porque si llega a ocurrir eso, ¿qué van a hacer? ¿No le van a pagar a China? ¿Van a entrar en default con China? Esto implica al mismo tiempo un default cruzado con Europa, con Estados Unidos, con el Fondo Monetario. ¿Qué es lo que piensa? Si perdemos el swap, además, el Banco Central, que después vamos a hablar un rato de largo, pierde uno de sus principales soportes. Pero claro, por eso yo realmente no termino de entender a qué están jugando, ¿no? Bueno, tanto en el encuentro de Ushuaia como en el que se hizo el día siguiente en el aeropuerto Newbery para la entrega del avión, para la simulación de la entrega del avión, porque ya estaba el avión, ya tenía pintado Fuerza Argentina, lo presentó Tayana en junio del año pasado. Bueno, por lo menos hubo una represalia argentina por el apoyo de Estados Unidos a Gran Bretaña, porque las bandas musicales de la Marina y de la Aviación interpretaron el himno nacional de Estados Unidos. Es una represalia suave. Estados Unidos puede asimilarlo sin que haya una alarma roja, pero de alguna manera es un gesto de dignidad de tocarles un poquito el culo, tocando en las bandas de la Fuerza Aérea y de la Armada el himno nacional de Estados Unidos. Ahora, también en Ushuaia también tocaron la marcha de las Malvinas. La niebla, el mar, bueno, las Malvinas argentinas no las vamos a olvidar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, otra cosa que me impresiona, los guacamayos mediáticos interpretaron eso como una reivindicación argentina ante Richardson. Fue muy fuerte, dijo uno de esos guacamayos. Bueno, hablando más en serio, la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, que fue ministra de Defensa de Néstor Kirchner, recordó que durante su gestión como ministra comenzamos con este proyecto ambicioso de tener un centro naval integrado que se transformaría en un centro logístico, pero además en el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida, por donde pasarían todos los años los países con base en el continente blanco. En una entrevista radial en el programa Te Aviso con Tiempo, Nilda destacó la importancia estratégica de esa base, porque dijo: estamos cerca de la Antártida y es parte del camino que se debe hacer para cruzar los estrechos que nos separan del Pacífico, y además está muy cerca de las Islas Malvinas. Es una locura que haya encabezado ese acto a las 12 de la noche por cadena nacional para anunciar semejante disparate de hacer una base en conjunto con los norteamericanos en territorio nacional. Es una cesión de soberanía absolutamente inaceptable. Una cosa así, como dice la Constitución, la tiene que definir el Congreso. El Comando Sur no puede estar en ningún lugar de nuestro país porque es socio de la OTAN, de nuestro invasor en Malvinas, pero más que en ningún otro lado en Tierra del Fuego, que es su zona más estratégica, que nos conecta con las Malvinas, la Antártida y el Pacífico. Textual de Nilda Garré, ex ministra de Defensa de los Kirchner, también fue ministra de Seguridad, también fue embajadora en Venezuela, una dirigente política de una coherencia como hay pocas en la Argentina y en el peronismo. Bueno, hay otros errores históricos que, lejos de remediar, el gobierno de los hermanos Milei reitera con asombrosa exactitud. La dependencia argentina de los pertrechos bélicos estadounidenses y europeos se hizo evidente cuando Gran Bretaña impuso el bloqueo a la provisión de pertrechos bélicos en cuanto se
produjo el desembarco en las islas. Para romper ese bloqueo, la dictadura intentó gestiones secretas con personajes estrambóticos como el cura católico Aníbal Fosbury. Fosbury es ese cura dominico que estuvo asociado con el dictador Antonio Domingo Bussi en Tucumán durante la dictadura. Se reunían para analizar a quién había que secuestrar, y con el criminal de guerra nazi Erich Pripka en Bariloche. Es decir, Fosbury tenía también una... Es decir, la escuela y luego la universidad de Fosbury funcionaba en el colegio de Pripka en Bariloche. Bueno, Fosbury viajó a Libia, Muammar Gaddafi, acompañado por un oficial superior de cada fuerza armada, pero la inteligencia británica y estadounidense lo detectó, y esto permitió a Inglaterra presionar a Francia para que no le entregara a Libia los misiles que la misión Fosbury iba a canalizar luego hacia la Argentina. Bueno, llegaron sí a Buenos Aires 6 aviones de aerolíneas argentinas cargados con otros armamentos conseguidos por Fosbury. Hasta el día de hoy se desconoce el origen del contacto que Fosbury tenía en Libia, ex colonia italiana, aunque hay sospechas muy significativas, porque hubo otro intento de la Junta Militar para obtener los misiles Exocet, que fue descubierta por el juez de Trento, en Italia, el juez Carlo Palermo. Palermo estaba haciendo una investigación sobre tráfico de armas y drogas por parte de la logia masónica P2 o PIDUE, y en su investigación encontró documentos sobre un acuerdo entre Italia y la Argentina. ¿En qué consistía el acuerdo? Si la dictadura podía comprar los misiles, habría buenos negocios para empresas italianas en Buenos Aires. Y según esa documentación, intervenían en el trato el secretario general del Partido Socialista, que en esa época era primer ministro, Bettino Craxi, el gran maestre de la logia PIDU, Licio Gelli, el banquero del Vaticano y de la mafia Roberto Calvi, el empresario ítalo-argentino Franco Macri y el torturador de las milicias fascistas de la República de Saló, Gaio Gradenigo, que se había fugado a la Argentina para eludir la condena de los aliados. Bueno, entre los materiales que secuestró el juez Palermo había un contrato para la provisión de 52 misiles Exocet a un costo de casi $1 millón cada uno, en una operación que se denominaba Pampa, que estaba a cargo del capitán de navío Carlos Alberto Corti, íntimo colaborador de Macera, que era uno de los argentinos miembros de la PIDUE. Corti era el representante de Licio Gelli en la Argentina, y además se había casado con una sobrina de Gelli. Bueno, la investigación del juez Palermo terminó con la carrera política de Bettino Craxi, que murió refugiado en África para evitar el juicio, y Palermo también ordenó la captura de Macri, que nunca se produjo. Hubo una carta que el representante de Craxi en Buenos Aires, que era Gradenigo, contaba que en febrero del 82 Macri ofreció al gobierno argentino la total disponibilidad de las empresas italianas para colaborar con el aprovisionamiento para la guerra de las Malvinas, incluyendo helicópteros. A cambio, el gobierno argentino, y acota General Galtieri, se compromete a dar a Macri y al grupo que representa la concesión para ampliar y explotar por 20 años la red subterránea, llevándola al doble de su extensión. Bueno, Palermo verificó que Macri había adquirido las operaciones de la Fiat en la Argentina, ¿se acuerdan cuando tuvo Sebel? Con fondos de procedencia dudosa, dice el juez, que en conjunto con funcionarios italianos estaba interesado en la concesión de los subterráneos de Buenos Aires,
y bueno, tramitó en Italia el levantamiento de las sanciones económicas, para lo cual se reunió, entre otros, con Craxi. Bueno, la investigación del juez Palermo también estableció que la UTE Metrovaires ganaría la licitación de los subterráneos a cambio de los armamentos que la Junta necesitaba para la guerra en el Atlántico Sur. Y Palermo cotejó esos datos con documentos oficiales, según los cuales el gobierno italiano garantizaría los trabajos por 1.600 millones de dólares, y que en caso de que se produjera la adjudicación, Metrovaires asignaría parte de las obras a Fiat Argentina, y entre las empresas italianas que integraban la UTE estaba Techint. Bueno, otro miembro de la PIDUE, Arrigo Molinari, declaró ante el juez Palermo que Roberto Calvi había financiado todo el esfuerzo bélico argentino en las Malvinas. Y el 10 de mayo del 82, es decir, ya en plena guerra, Gelli regresó en forma clandestina desde Buenos Aires a Italia para exigirle a Calvi 80 millones de dólares que los traficantes de armas pedían por los exocets y por otros pertrechos. Bueno, Franco Macri escribió una autobiografía donde dice que este es un episodio ridículo y falso, pero admite que hizo una gestión por la paz y dice que la licitación ya había ocurrido y la única empresa que había presentado una oferta había sido Techint, lo cual es cualquier cosa menos una desmentida. No, hay interés en el subte, hay una licitación y la gana Techint. Bueno, los cohetes no se consiguieron, la guerra se perdió y el consorcio italiano se quedó sin el subte. Bueno, como decía hace un rato Juli, las imposiciones del Comando Sur y la voluntad del gobierno de Milei ha hecho, digamos, que la Argentina tropiece una vez más con la misma piedra por estas decisiones. Bueno, cancelar el acuerdo con China para la construcción de la central nuclear Atucha 3, como decía Juli, admitir al cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos en la gestión de la hidrovía, de nuevo sin autorización del Congreso, asociar a Estados Unidos en la construcción del polo logístico antártico en Tierra del Fuego, recibir también sin autorización del Congreso al patrullero guardacostas estadounidense James, cuestionar la presencia china en la estación de observación satelital de Neuquén. Hay una declaración impresionante de Mark Termo, del embajador, que dijo que estaba sorprendido de que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén en secreto, haciendo quién sabe qué. Tengo entendido que se trata de soldados del ejército chino que operan este telescopio espacial. No sé qué hacen. Creo que los argentinos tampoco lo saben y deberían entender por qué los chinos están desplegados allí. Bueno, hoy hasta en Clarín hay una nota donde se refiere a, creo que 48 visitas previas de inspección que ha habido, en las cuales no se encontró el menor indicio de que hubiera actividad militar, de que hubiera soldados, de que hubiera otra cosa que observación espacial de satélites en el espacio profundo, y que, digamos, China, digamos, ha informado públicamente que gracias a esa estación fue posible una misión espacial que por primera vez alunizó en lo que se llama la cara oculta de la Luna, es decir, la parte que no vemos, y que gracias a esa estación satelital se pudo realizar esa operación. Ahora, la embajada china desmintió la afirmación de Mark Termo, y la propia generala Richardson se limitó a decir en una entrevista que le hicieron que ella conocía la frase del embajador, pero no la endosó, no dijo sí es así. Dijo sí, conozco.
Bueno, en una entrevista que le dio a la agencia Bloomberg, Milei dijo que se están comenzando las negociaciones para hacer las auditorías y la inspección de la estación espacial. Y otra fuente oficial lo corrigió a Milei. Dijo visita, no inspección. Bueno, todo claro, como siempre, el gobierno libertario. Sobre cada cosa sí, no, ni y todo lo contrario. Ahora, lograron que penetre lo de la base china. A mí me pasó en Twitter que puse en contra varios tweets en contra de lo de Milei y salió una catarata de esas cuentas que tienen 2 y 3 seguidores, pero después de gente que es claramente libertaria, que es de Milei, que existe, o sea, tanto trolls como gente real, con el argumento de la base china implantada por Cristina, como una bajada de línea muy clara, y esa es la respuesta ante la crítica de esta entrega que Milei está haciendo. Sí, dicen cualquier cosa, afirman cualquier... Esta es una novedad muy importante porque, bueno, lo que llama la posverdad, ¿no? Digo, no importa que sea cierto, que no sea cierto, vos lo decís, lo repetís, tenés los troles, y finalmente, digamos, queda incorporado al debate público. Hay otro episodio donde pasó algo parecido, a lo cual me voy a referir enseguida. Otra decisión en el mismo sentido fue la de adquirir por $600 millones 24 aviones cazabombarderos estadounidenses F-16 en lugar de los aviones chinos J-17 de última generación. Y anunciar una nueva doctrina de política exterior, así la llamó Milei, consistente en la alianza estratégica con Estados Unidos e Israel en todos los temas. Así fue que solo la Argentina, Estados Unidos y Paraguay votaron absteniéndose de una moción en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el genocidio israelí en Gaza. Bueno, así como Galtieri creía que el trabajo sucio de los militares argentinos en Centroamérica iba a ser recompensado con el apoyo o al menos con la neutralidad de Estados Unidos ante el Reino Unido una vez recuperadas las islas, ahora Milei piensa que su retórica privatista y los recursos naturales del país que Estados Unidos apetece, y lo dice sin pudor, digamos, lo ha dicho Mark Termo, lo ha dicho Laura Richardson, lo ha dicho Anthony Blinken. La Argentina tiene lo que el mundo necesita: energía, alimentos, litio, tierras raras. Sí, muy raras, rarísimas. Bueno, no hay que formular vaticinios, solo hay que esperar, ¿no? Tenemos otra nota donde se habla de los palos en la rueda de la relación con China, una nota de Néstor Restivo, que conoce mucho el tema, tiene una publicación periódica sobre China. Ahora, el tema de los aviones es un tema, a mí me da vergüenza, como argentino me da vergüenza, porque un día antes del cambio de gobierno, el 9 de diciembre del año pasado, el ex jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Juan Paleo, ustedes saben, no es un personaje de mi simpatía. Hemos tenido algunas agarradas con Paleo, pero Paleo dio una entrevista en la que dijo que el F-16 es un avión viejo, de más de 40 años, y agregó: ya tuvimos una mala experiencia con Estados Unidos como proveedor, no solo porque le dio apoyo a Gran Bretaña con los misiles aire-aire durante el conflicto de Malvinas, sino que cuando en la década del 90 se trajeron los aviones A4, tenían que venir con 50 misiles y vinieron apenas con 3. Paleo reconoció que el principal problema de defensa de la Argentina es la ocupación de parte de su territorio por Gran Bretaña, cosa que no parece... Digo, Milei no la desmiente, porque ese discurso nacionalista de Milei apunta en la misma dirección. Lo que pasa es que sus actos son absolutamente contradictorios con sus palabras.
Y agrega Paleo, no solo eso, Gran Bretaña explota nuestros recursos otorgando licencias de pesca y espacios para la exploración y explotación petrolífera. Ahí termina Paleo. Ahora agrego yo. En algún momento se consideró que los países que tenían esos viejos aviones estadounidenses, pues son aviones de Estados Unidos, pero la Argentina se los compra Dinamarca, que los tiene. Se analizó que les cedieran esos aviones a Ucrania, a cambio de lo cual iban a tener facilidades de Estados Unidos para reequiparse con medios más modernos en Estados Unidos. Y toda la rueda funciona, la industria bélica, Estados Unidos. Pero finalmente se descartó. ¿Por qué? Porque son máquinas obsoletas. Y como la intención es que Ucrania realmente le haga fuerza a Rusia, entonces mejor esta chatarra voladora se la encajemos a la Argentina. Bueno, son tan obsoletas que para los pilotos argentinos que se entrenan, hay un avión entrenador de fabricación argentina que es el Pampa. Los pilotos que se entrenan con el Pampa, si tuvieran que pasar al F-16, tendrían un retroceso porque el Pampa tiene una aviónica más avanzada que la de estos viejos aviones norteamericanos que le vamos a comprar a Dinamarca. Por estos aviones a Gran Bretaña no le van a hacer ni cosquillas. Además te los venden sin armamento. El armamento tiene que comprarse en Estados Unidos, esos son otros 40 millones de dólares. Bueno, vamos a ver, digamos, esta fantasía recurrente de que tantos gestos de obsecuencia hacia Estados Unidos van a ser retribuidos con su apoyo en el Fondo Monetario. Esto, Julia, hasta ahora no ha ocurrido. De hecho, los 15.000 millones de dólares que vos mencionás en la nota, que es lo que trascendió, porque el gobierno deja trascender que esa es la plata que le faltó desembolsar a Macri, que se la ofrecieron a Alberto Fernández y que ellos ahora la tomarían. Los 15.000 millones de dólares fueron bajando y ahora se habla de 5.000. Igual que no. Tampoco aparece. Siempre no. El Fondo Monetario es muy generoso en elogios. El último fue que el ajuste que está haciendo Milei es impresionante, lo cual coincido. Es literalmente cierto. Coincido. Pero mantiene las críticas el fondo a la falta de sustento político de medidas que se adoptan por decreto y sus temores por la reacción social que van a provocar cuando se sientan en toda su extensión y profundidad. Y sobre esto nos va a hablar en detalle Julia Estrada dentro de un rato, que ha hecho un trabajo fantástico de investigación sobre el trecho que media del dicho al hecho. La única noticia alentadora para el gobierno en su avidez por conseguir dólares, y aquí, digamos, con Juli tenemos alguna mínima diferencia de criterio, mínima, porque ella es muy cauta y deja abierto el tema, es que se incrementó la liquidación de divisas por la exportación de cereales y oleaginosas por encima de la del año pasado. En lo que va de este año, la liquidación superó la del año pasado, si bien todavía está lejos de las cifras del 2021 y 2022, pero está por encima de la del 2023. Por supuesto, digamos, las exportadoras están presionando por una nueva devaluación o por una mejora en el mix cambiario. Si en este momento les permiten liquidar el 20% por el mercado negro. El dólar financiero, el contado con liquidación. El contado con liquidación. Y el 80% por el mercado el único oficial. Y libre, el oficial. Bueno, se podría modificar ese mix, con lo cual el resultado final sería más conveniente para ellos. Pero, digamos, han empezado a liquidar la cosecha gruesa. Yo mismo creía que la presión por la devaluación iba a forzar al gobierno a devaluar,
Milei está diciendo que no lo va a hacer. Lo que dice Juli está bien, está abierto el tema, está abierto. Yo creo que el campo tiene menos poder relativo que el que tuvo en otros momentos frente a este gobierno de Milei en particular, y en esta situación en donde el gobierno llega sin el menos 10.000 millones de dólares que tenía en diciembre, llega con el menos 2.000 millones de dólares de reservas netas negativas. Y con una posibilidad de acumulación que está dada porque, como caen los futuros de soja... Claro, el precio de la soja está bajando. Ya desde febrero, el sector está diciendo, bueno, tampoco podemos hacernos tanto los vivos estirando, porque pedimos devaluación, pero el precio nos puede jugar una mala pasada. Claro, nos van a dar 10% de devaluación y el precio va a bajar 20%. Entonces Exacto. Salimos perdiendo. Exactamente. Así todo, yo creo que está abierto porque quizás no les dan lo que quieren, pero algún mix cambiario distinto a lo que vos dijiste recién, alguna combinación entre contado con liquidación y dólar oficial podría aparecer. Con un asterisco, el contado con liquidación está muy bajo, con lo cual darles más CCL, el CCL está en torno a los 1.000 y perfora esa barrera. No, claro, la brecha está muy reducida. Tampoco es que les das un gran incentivo, no es con una brecha de 100% que vos les das un mix como hacía Massa el año pasado. Por ende, yo creo que el escenario está abierto, algún acuerdo harán, pero a mí me sorprendió Caputo diciendo yo no voy a devaluar y no devaluando. Hasta ahora, no devaluando. Sí, y digamos, estamos en el momento en el que se suponía que se iba a producir la devaluación. Digamos, las cosas que nosotros dijimos en enero, en febrero, eran que a esta altura, en este mes o en el próximo, se iba a producir la devaluación, y hasta ahora no se ha producido. Porque la brecha es casi de nula, la brecha es muy baja. Muy baja. Ellos lograron bajar la brecha, y ese es lo vamos a explicar más tarde, ese es el punto en el cual pueden montarse para decir, bueno, pero ¿por qué querés que devalúe si está tan cercano el otro dólar? Sí, esto lo va a explicar bien Juli cuando exponga sobre su nota. Ahora, esa expresión héroes de Malvinas ha sido la palabra clave para minimizar los crímenes y los desatinos de la Fuerza Armada. La usó Alfonsín en su discurso más célebre, cuando fue el alzamiento cara pintada en el discurso Pascua. de las felices Pascuas, la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Dijo, algunos de estos hombres son héroes de las Malvinas. Y reconciliación es la palabra clave por impunidad. Y así lo viene planteando desde 1981 el episcopado católico en su fallido intento de rescatar a la Fuerza Armada de sus extravíos. Ahora, esto que decíamos, digamos, de la posverdad, ¿no? Un episodio que se difundió realmente con deleite por parte de la prensa canalla sobre el discurso de la docente Soledad Reyes, que fue interrumpida por los veteranos de Malvinas que la consideraron partidaria. Esto ocurrió el 2 de abril en un acto municipal en Verónica. Verónica es una localidad con fuerte presencia de la Marina por la proximidad de la base aeronaval de Punta Indio. La docente Reyes, que es profesora de historia, comenzó su alocución con una referencia a los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Y eso es lo que ofendió a los marinos presentes. Cuando llegó el momento en su alocución del desembarco en las Malvinas, dijo que hubo un apoyo mediático a la guerra, y en ese momento los uniformados se retiraron en fila, y hubo algunas señoras que se opusieron a que la docente continuara esa visión de los hechos que denominaron partidaria. Soledad Reyes no perdió la calma y continuó hasta concluir. Mencionó el encuentro de Milei con el canciller inglés Cameron, que visitó las islas sin previo aviso. Mencionó el reconocimiento de Mondino a la voluntad de los kelpers
reconociéndoles una autodeterminación que no poseen, dijo. Ahora, Soledad Reyes, en primer lugar, no era un acto escolar, no era en un colegio, era un acto municipal organizado por el intendente de Punta Indio, que es quien invitó a la docente Soledad Reyes. Y después de lo que ocurrió, el intendente se disculpó con los militares. Ahora, la prensa canalla y el vocero presidencial Adorni informaron que era un acto de adoctrinamiento, como si el mensaje hubiera sido pronunciado en un grado o una división escolar. Y lo instalaron. Yo mismo no lo tenía claro al principio, y en una primera versión de la nota lo había dejado. No decía que era un acto escolar, pero tampoco daba todo esto. Podía interpretar. Pero tampoco daba todos estos detalles que estoy dando ahora. Ahora, esto, digamos, refleja un clima de época en el que vuelve a escucharse cosas que eran indecibles. Ahora, me parece necesario conocer quién fue el vocero del disgusto para valorar lo sucedido en su integridad. Se trata del teniente retirado Jorge Taranto, quien trabajó como periodista con Daniel Haddad con el seudónimo de Jorge Baroni. Taranto es quien difundió un video en el que un militar anónimo dijo que sus camaradas se retiraron indignados. Se refirió a lo sucedido hace medio siglo como errores y horrores cometidos por los dos bandos, y terminó, esto es increíble, idealizando el epílogo de la Guerra Civil Española y la puso como ejemplo. Dijeron ni vencedores ni vencidos, viva España, y así surgieron. Bueno, en España hubo una guerra civil de verdad, y hasta el día de hoy no se han permitido más que unas pocas exhumaciones de los cadáveres de los vencidos, que sí los hubo, sepultados en las banquinas. Y estuve viendo una serie española muy interesante que se llama Cuestión de Identidad, sobre el robo de niños durante el franquismo. Es decir, vaya si hubo vencidos, ¿no? Y vencedores. Bueno, el camarada de Taranto reproduce el discurso de su camarada, dice: nosotros todavía estamos sentados en el pasado. Y si se trataba de un acto para conmemorar hechos del pasado, ¿de qué querés que hablara? De la guerra, claro, pero también de la decisión política de iniciarla y de los hechos previos que desembocaron en la guerra, que no pueden contabilizarse como errores ni atribuirse en forma equitativa al poderoso aparato del Estado y a reducidas milicias irregulares. Ahora, sigamos con Taranto. En el año 2007, un grupo de soldados conscriptos lo denunciaron a Taranto y a otros oficiales porque los habían torturado en las Islas Malvinas. Bueno, Taranto en su defensa dijo que eran hechos de un cuarto de siglo atrás y que estaban prescriptos. Sí, siempre no hablemos del pasado. Ahora, el Juzgado Federal de Río Grande y la Cámara de Apelaciones de Comodoro de Rivadavia rechazaron esa defensa de Taranto y prosiguieron la investigación. Ahora, en 2009 sí, la Cámara Federal de Casación Penal aceptó el argumento de Taranto al opinar que no se trataba de crímenes de lesa humanidad. Es decir, no los negó, solo dijo que no eran crímenes de lesa humanidad, y la Corte Suprema de Justicia lo confirmó en el 2015. Ahora, el Centro de Excombatientes de las Malvinas de La Plata, el CECIM, recurrió entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2019, el gobierno de Macri respondió que al momento de los hechos el país no había ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos ni aceptado la competencia de la Comisión Interamericana. Y además el tema había vuelto a la Corte Suprema a raíz de un nuevo fallo de casación. Ahora,
hace unos pocos meses, en diciembre del 2023, la Comisión Interamericana declaró admisible el reclamo de los soldados conscriptos y recordó que los hechos denunciados y no desmentidos ocurrieron durante una dictadura responsable de hechos aberrantes como desapariciones y asesinatos. Y en este momento, hoy, el CECIM y el gobierno deben enviar, antes de que promedie el año, toda la información que posean a la Convención Interamericana. Y entonces yo me pregunto y les pregunto, ¿quién desprestigia a la Fuerza Armada? El cohete a la Luna Radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.